En este trabajo presentación se hablará de la terapia de sistema de la familia interna correspondiente al ramo de psicología humanista existencial. Bueno, antes de ahondar en los conceptos, en el modelo y por supuesto en el caso que se va a dar al final del video, es necesario entender qué son las partes. En el modelo IFS o en la terapia IFS, las partes vendrían siendo como subpersonalidades dentro de nuestra mente. Todas estas tienen funciones específicas, pueden tener emociones distintas y por lo general se dividen en tres, si es que no se toma el self en cuenta, que serían los bomberos, los directivos y exiliados. Esas serían las partes. En cuanto a los bomberos, esta parte es como la que buscaría apagar el dolor cuando aparece y es el que principalmente toma acción. Este tipo de acciones pueden ser tanto para aliviar el dolor, como también pueden terminar siendo autodestructivas. Un ejemplo de estas podría ser el recurrir a conductas como el consumo de sustancias o el aislamiento. Ahora, con los directivos, estos son partes que son un poco más proactivas e intentan evitar que sintamos dolor por medio de la anticipación a los problemas o la crítica. Y un ejemplo de esto es una parte demasiado crítica o un crítico interno que nos reprende siempre para que no cometamos errores. Ahora, con respecto a los exiliados, estas partes cargan emociones internas y recuerdos dolorosos que son de alguna forma apartados para ser protegidos. Por lo general, guardan trauma y recuerdos quizás traumáticos de la infancia. Un ejemplo de esto puede ser ese dolor o rechazo que haya sido vivido en la infancia. Y en cuanto al self, el self corresponde como al núcleo esencial de cada persona. El self es mucho más sabio, es compasivo y es el verdadero líder del sistema interno. También es descrito como la fuente de equilibrio y sanación. Bien, ahora que sabemos qué son las partes, vamos a mencionar entonces los conceptos fundamentales de esta terapia. Entonces, como primer punto, la terapia IFS nos señala que cada parte desarrolla un papel. Esto quiere decir que de las partes mencionadas anteriormente, de los exiliados, los bomberos y los directivos, cada parte cumpliría una función en el sistema. Los directivos, por ejemplo, buscarían protegernos de errores y los bomberos, por su parte, apagar las crisis emocionales. Ahora, en el punto 2 se nos señala la multiplicidad de la mente. Esto quiere decir que nuestra mente no es unificada, no tenemos solo una mente, sino que se contienen muchas partes dentro de ella que interactúan entre sí. Esta multiplicidad sería algo natural, parte del desarrollo o evolución humana y también sería universal, o sea que todos poseeríamos partes dentro de nuestro sistema. Como tercer punto tenemos al self. Perdón, lo expliqué anteriormente, y este sería nuestra esencia pura. Como dije con anterioridad, es compasivo, es equilibrado y sería o es el líder ideal para nuestro sistema interno. Un sistema equilibrado, por decirlo así, tendría al self como su principal líder y no a otra parte. El cuarto punto nos dice que la intención de las partes siempre es positiva y aunque a veces las partes actúen de formas extremas o puedan llegar a provocar actos autodestructivos, su intención siempre es positiva porque buscan protegernos o ayudarnos, aunque los métodos que utilicen no siempre sean los adecuados. Como quinto punto está la formación de alianzas y jerarquías. Como expliqué anteriormente en la multiplicidad de la mente, existen diversas partes y estas interactúan entre sí y su interacción es similar a lo que serían los miembros de una familia. Y en este grupo de interacción se pueden formar alianzas o también se puede entrar en conflicto tal como se hace en un sistema familiar. Por ejemplo, un bombero puede aliarse con un exiliado para protegerlo o también puede tener conflictos con los directivos al actuar impulsivamente, siendo que los directivos son un poco más reflexivos. Como último punto, esta terapia nos indica que
los cambios internos afectan en el sistema externo. Eso quiere decir que cuando transformamos nuestras dinámicas internas o la relación que existe entre las partes, también cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Este cambio se da positivamente, por supuesto. Con respecto al modelo terapéutico de la IFS, tenemos tres objetivos principales. El primero es la liberación de las cargas, donde se busca ayudar a las partes a soltar emociones o también creencias extremas que se pueden haber acumulado a lo largo del tiempo, pudiendo ser a causa de experiencias traumáticas, quizás en la infancia, quizás en la juventud o en cualquier etapa del desarrollo, o también a situaciones difíciles. Ya como segundo punto, nuestra tarea como terapeutas es restaurar el liderazgo del self, es decir, facilitar que el self vuelva a asumir el liderazgo del sistema interno y de esta forma volver a crear un equilibrio y dirección dentro del sistema y del individuo. Ya como último punto tenemos el equilibrio interno y externo, donde finalmente se pueden lograr la armonía entre las partes y de esa forma mejoramos también, como se explicó, las relaciones externas del individuo. Si mejoramos la relación interna de las partes, podemos llegar a tener ese cambio en el exterior y de esa forma mejorar nuestras relaciones externas. Para poder cumplir con los objetivos que propone el modelo terapéutico de la IFS, tenemos tres pasos que como terapeutas se puede seguir. Primero, tenemos la exploración del sistema interno, donde el terapeuta guía al cliente para que éste pueda identificar sus partes y comprender cuál es el papel que ocupan dentro del sistema. Como segundo punto, tenemos establecer un diálogo con las partes, donde a través del self del paciente, éste pueda interactuar con sus partes, así también pueda escuchar sus necesidades, entender las intenciones que tienen y también liberar cargas emocionales de cada una de las partes o de la parte que está causando mayor conflicto. Ya como último paso, tenemos la integración y la transformación. Esto es, una vez que las partes ya han soltado sus roles extremos, se guía a que éstas se reintegren al sistema, pero con nuevas funciones más saludables. Como nota adicional, se recomienda siempre al terapeuta poder trabajar desde su self para poder ayudar al paciente a que éste también pueda resurgir su self y así trabajar e interactuar con las partes. A continuación se muestra el caso que se va a trabajar y se recomienda pausar el video para poder leer detalladamente todos los antecedentes. Para poder trabajar con este caso, entonces, vamos a aplicar el modelo descrito anteriormente y primero vamos a identificar las partes. En esta primera etapa vamos a concentrarnos en identificar todas las partes, pero también prestar mucha atención a cuáles son las partes que están entrando en conflicto. Es importante en este caso prestar atención a los antecedentes que se nos entregaron y identificar las partes en base a esa información. Entonces, si tuviéramos que identificar estas partes, el exiliado sería la parte más vulnerable de la paciente, la que guarda ya sea un sentimiento de insuficiencia o una experiencia muy traumática que pudo haber sido en la infancia o en cualquier etapa de su desarrollo y que está ligada con este sentimiento fuerte. Como segundo antecedente para identificar las partes tenemos la voz crítica. Esta voz crítica puede estar ligada a la parte directiva, que es la que por lo general siempre se encarga como de controlar y de prevenir que la persona vuelva a experimentar situaciones de dolor. Así que esa puede ser la razón por la que esta parte directiva está un poco más rígida y un poco más extrema en su, en su función. También tenemos el antecedente del miedo o el problema similar a una fobia social, como acercarse a grupos o compartir con otras personas. Esto puede ser una acción de bomberos que también intentan proteger a la mujer de no volver a sentir rechazo o dolor. Como segundo paso, entonces, vamos a establecer un diálogo con las partes. Entonces, a través del self, debemos lograr que la mujer pueda escuchar a ese crítico interno
y conocer su intención. Como mencionamos, la intención de las partes siempre es la de proteger del dolor. Por ende, en este caso específico es probable que no sea la excepción y que además pueda estar relacionado a protegerla de sentir nuevamente rechazo. Con el diálogo, además, también podemos llegar a conocer y a conectar con el exiliado y que éste a su vez pueda liberar emociones de tristeza o de miedo. Esto entonces correspondería al punto 3 de la liberación de las cargas. Aquí entonces, como mencionamos a través del self, intentaríamos entender las partes y trabajar con el exiliado para desbloquear recuerdos eh, o emociones muy fuertes y finalmente liberar esas cargas emocionales. Como cuarto punto tenemos la integración y la transformación. Entonces, una vez que logremos liberar esas cargas emocionales de la mujer o la paciente, podremos conseguir que ese crítico interno que describía la mujer en un principio baje un poco su intensidad y asuma un rol mucho más constructivo, como el de un motivador. Esto entonces ayudaría a que la paciente confíe más en sus capacidades y prontamente es casi como si se tratase de un engranaje. Podríamos ver que las piezas volviesen poco a poco a encajar y que la persona así comience a presentar los primeros cambios importantes. Entonces, ya luego de aplicar todo lo mencionado, podríamos esperar que esta mujer comience a lograr un equilibrio interno y que pueda reflejarse este equilibrio en sus relaciones externas, así como su autopercepción y esta fobia social. Bueno, eso es todo por la presentación. Espero que se haya entendido y que hayan estado aplicados correctamente los conceptos. Gracias por escuchar y llegar hasta el final de este video.